Hola, buenas a todos en esta nueva solución para que sigas aprendiendo y solucionando tú mismo cualquier tipo de problema de forma sencilla y con ejemplos claros y sin obviar ningún paso. Sigue viendo todos mis tutoriales y te darás cuenta de la forma de solucionar los problemas. En este caso hablaré de cuál placa madre deberían comprar de acuerdo a ciertos aspectos. Sin más, vamos con esa explicación. Entonces, como yo decía, ¿qué placa madre debería comprar? Es que debemos considerar determinados aspectos. El más importante, depende del bolsillo de cada uno. Puede optar por una placa madre potente de última generación y obviamente va a tener que gastar mucho dinero. El segundo aspecto es el tipo de placa madre, es decir, ¿a qué me refiero? Tenemos, hoy en día se utilizan muchos tipos de computadoras, o sea, tenemos las computadoras chiquitas, las medianas, las estándar y las grandes, o sea, la chiquita sería la mini ATX, después tenemos la mediana que sería la micro ATX, después tenemos la estándar que es la ATX y luego tenemos la que es más grande que sería la EATX. Entonces, una vez que nosotros decidamos qué tamaño de placa madre vamos a comprar, ya vamos a tener muchas restricciones. Por ejemplo, si nosotros compramos el mini ATX, que en general se utiliza para las computadoras que hacen funciones específicas y nada más que eso, por ejemplo, mucho se utiliza este tipo de placa madre en lo que sería los TV Box. En general, para ese tipo de dispositivos se utiliza esta placa madre. Después los micro ATX, bueno, serían los gabinetes flaquitos y no muy grandes. Y obviamente después tenemos la ATX, que son la mayoría que consume los gabinetes normales. Y después tenemos el ATX, donde los gabinetes son mucho más grandes. Por lo tanto, pues se puede agregar muchas cosas más grandes. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que si en el EATX ustedes pueden poner una placa de video tranquilamente de un tamaño de 3 coolers sin ningún problema, ya que el gabinete es amplio y grande, entonces se la banca internamente tener instalado ese tipo de placa de video. Pero si nosotros hacemos una comparación con el ATX, esa misma placa de video no lo vamos a poder poner, ya que va a tener esa restricción. Lo mismo va a suceder en la micro ATX. Esa misma placa de video ni a palo, en otras palabras, no entraría. Y en las micro ATX. Y en la mini ATX, olvídate, no entra ese tipo de placa de video. Ahora, si nosotros hacemos otro tipo de comparación, es con respecto a que sería la refrigeración, el cooler de nuestro procesador, donde justamente si nosotros ponemos en una EATX, podemos poner diferentes tamaños y potencia en una EATX. Mientras que en una EATX, mientras que en una ATX estándar directamente ese mismo cooler de refrigeración de nuestro procesador no lo vamos a poder poner en nuestra placa madre estándar porque va a estar restringido por el gabinete. O sea que el gabinete va a tener un tamaño acorde a la placa madre que nosotros tenemos y obviamente seguramente se van a preguntar, y bueno, compramos otro gabinete mucho más grande y ponemos esta placa madre. Pero lo que ustedes deben considerar siempre es que ustedes están tratando de armar una PC que seguramente con esfuerzo, y porque no todo el mundo dispone de una gran cantidad de dinero, para poder comprar en exceso algo que después lo van a tener que reemplazar en no muy largo tiempo. Entonces la forma de lo que yo estoy apuntando es de esa forma. Tranquilamente ustedes pueden hacer también poner un gabinete comprando para una EATX y poner una placa madre micro ATX y tranquilamente lo van a poder poner, haciendo referencia a que va a entrar el cooler. Pero, como yo le estaba diciendo, el espacio que tiene cada componente, cada circuito es más restringido. Obviamente porque esos mismos componentes se deben poner en la misma placa madre, pero al ir cambiando el tamaño de la placa madre va a ir haciéndose más cortos los espacios entre cada uno de los componentes que necesita una placa madre para funcionar y para extender determinadas cuestiones.
para su funcionamiento correcto. Entonces a eso me refiero con que cuando uno decide comprar una determinada placa madre de las que le nombré, ya va en su relación con el gabinete, por esas restricciones que le dije. Ahora, otra cuestión que deben considerar es que la alimentación que va a necesitar de acuerdo al tipo de placa madre que compren. O sea, si uno compra una fuente de alimentación para una placa madre EATX, póngale de 900 watts 80 plus real, entonces va a andar perfecto, se va a poder cablear correctamente, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros ponemos esa misma fuente de alimentación a una placa madre ATX, también va a andar bien hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque como yo les digo, al ser más grande, pero a nosotros poner esa misma fuente de alimentación en un gabinete que es un poco más chico, porque la placa madre es más pequeña, entonces el flujo o la corriente de aire que circula va a ser más restringido, pero se va a poder poner, va a funcionar, pero va a llegar un momento que va a generar tanto calor y no va a tener, cuando uno lo utiliza constantemente, póngale, lo utiliza 20 horas seguidas para un ejemplo exagerado, pero en ese caso el propio procesador, como está diseñado para cuando sobrepase una determinada temperatura, baja sus revoluciones y su procesamiento, entonces eso va a hacer que no aprovechemos al máximo nuestro procesador, etc. Entonces por eso también hay que considerar eso. Y obviamente si ustedes quieren poner en una placa madre micro ATX, esa fuente de alimentación no va a entrar, porque el tamaño que tiene es otro tipo de medida. Entonces, por último, lo que debemos considerar es qué tipo de procesador vamos a poner. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nuestro procesador va a venir con video integrado. ¿Por qué? Porque si nuestro procesador viene con video integrado, entonces directamente pueden armar con una micro ATX para que tranquilamente puedan jugar juegos estándar. Ahora, si ustedes en un futuro van a comprar una placa de video externa para que puedan jugar otros juegos que consume y que necesitan de mucha placa de video, entonces ahí lo recomendable es comprar siempre una placa estándar ATX o bien la placa madre ATX. Además debes saber es que cuántas ranuras de memoria RAM vas a necesitar, o sea si van a ser suficientes 2 o 4. Y también si es suficiente con 2 slots para disco NVMe. Y también si vas a necesitar 2 PCI Express por 16 o si vas a necesitar un PCI Express de 16, uno de 8 y otros de 4. Entonces todos esos aspectos deben considerar antes de comprar una placa madre. Ahora, una vez que ustedes ya decidan comprar su placa madre y obviamente la relación, como les digo, es directa con el gabinete y con la fuente de alimentación, entonces luego lo que tienen que decidir es qué comprar después de todo eso. O sea, eso obviamente se lo explicaré en otro video, donde qué es lo primero y si importa o no la marca en los otros componentes que necesita nuestra placa madre. En este caso, para cerrar todo, la placa madre para mí, como yo le dije en otro video, la marca para mí que se la banca todo es la marca Asus, pero obviamente de ahí a cada uno decide si compra esa marca o no. Pero para mí, digo esto porque llevo muchos años haciendo servicio técnico y vi diferentes tipos de placa madre donde justamente de todas las que me trajeron, todos siempre tenían un problema con respecto a la placa madre en sí. No quiero nombrar muchas marcas, pero el resto de la marca, salvo Asus, donde un solo cliente me trajo, pero era por un problema del sistema operativo y no de la placa madre, mientras los otros siempre me traían problemas que era relacionado con la placa madre y con el disco duro y la combinación de ellos. Pero bueno, eso lo explicaré con más detalle en otro video también. Así que si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, espero que esta vez te suscribas, que me des un me gusta, que compartas mi video. Desde ya, muchas gracias.